Hola, buenas, ¿qué tal? Mirad, en este tutorial vamos a crear un visualizador de audio como este. En este vídeo os voy a mostrar el proceso completo de cómo he hecho este espectro de audio, pero si queréis podéis acceder a la tienda de Gumroad y descargar la plantilla. De esta manera estaréis colaborando con el canal, y yo estaría muy agradecida. Lo primero que vamos a hacer va a ser arrastrar la canción que hayamos elegido a este icono, y automáticamente nos va a crear una composición con la misma duración que la canción. La renombramos como canción y para tener organizado nuestro proyecto vamos a crear una carpeta nueva para guardar todas las composiciones. Ya que estamos aquí, con la carpeta seleccionada, vamos a crear todas las composiciones que vamos a necesitar. La primera nos va a servir para poner la imagen que más nos guste y la vamos a hacer de 2000 x 2000 píxeles a 30 fotogramas por segundo, con la misma duración que la canción. Creamos una nueva, que nos servirá para poner el texto o título de la canción, de 1920 x 300 píxeles. Los demás ajustes los dejamos como están. Seguimos en la carpeta de las composiciones y vamos a crear la última. Esta va a ser el espectro de audio, con unas dimensiones de 1920 x 1080 píxeles a 30 fotogramas por segundo y la misma duración que la canción. Nos posicionamos dentro de la composición espectro de audio y aquí vamos a colocar todas las que hemos creado. Hacemos doble clic y entramos dentro de la compo texto y con la herramienta texto escribimos el nombre del artista o título de la canción. Yo para este proyecto he elegido esta tipografía, pero pueden poner la que ustedes quieran. En la pestaña Capa Transformar podemos ajustar el punto de ancla al centro del texto. Si nos aparece la opción de alinear, venís a la pestaña Ventana Alinear y dejamos el texto bien centrado para seguidamente modificarle la escala. Volvemos a la composición espectro de audio. Hacemos doble clic sobre la que se llama Imagen y ponemos la que más nos guste. De vuelta a la composición principal, vamos a hacer clic derecho sobre la que se llama Canción. Vamos a Asistente de fotograma y convertimos el audio en keyframes. Esta capa que nos ha creado contiene toda la canción convertida en keyframes. Vamos a borrar el canal derecho y canal izquierdo. Únicamente nos vamos a quedar con la opción Ambos canales. Hacemos clic sobre el reloj con la tecla Alt presionada para poder escribir la siguiente expresión. Lo que nos quiere decir esta expresión es que cualquier propiedad de cada capa o cualquier efecto que esté vinculado a esta expresión va a reaccionar a este audio de manera suave y menos brusca. Desplegamos la escala de la composición Imagen y con Alt más clic sobre reloj
Vamos a vincular esta propiedad al slider de la canción, para que la escala reaccione al sonido. No os preocupéis si os pasa como a mí y os desaparece la imagen. Eso es porque tenemos que hacer algunos ajustes en la expresión. Donde pone temp, tenemos que añadir más 100 y aquí lo mismo, temp más 100. Con esto conseguimos que la imagen recupere su escala original. Pero como podemos ver, ahora está demasiado grande, así que tenemos que seguir editando la expresión para conseguir el resultado que estamos buscando. Hacemos clic al final de la expresión y ponemos la barra de dividir y lo dividimos entre 6. Por último, vamos a añadir una cosita más. Detrás del 6 tenemos que escribir más value. De esta manera podremos modificar la escala a nuestro gusto, ya que si no escribimos más value, no podemos manejar la escala desde la propiedad. A la composición imagen le vamos a poner un efecto que se llama Reptile. Este efecto nos sirve para expandir los píxeles de la imagen hacia arriba, hacia abajo y hacia ambos lados. Venimos a la carpeta de las composiciones y con control más D duplicamos la de la imagen. La renombramos como imagen mate. Entramos dentro, eliminamos la imagen y creamos un sólido, por ejemplo de color blanco. Volvemos a la composición, espectro de audio, y colocamos la que se llama imagen mate, justo encima de la imagen. Con la tecla T le bajamos un poco la opacidad para ver mejor lo que estamos haciendo y la escalamos más o menos al 30%. Seleccionamos la composición imagen y si no os aparecen los mates de seguimiento, pulsáis F4. Ahora esta composición la vamos a poner en modo alfa mate para poder crear este efecto. Perfecto. Ahora vamos a crear un nuevo sólido que se va a llamar espectro de audio y con estas dimensiones. A este sólido le vamos a añadir el efecto que se llama espectro de audio, con estos ajustes. Donde pone capa de audio, vamos a elegir que haga reacción al audio de la composición canción. De manera que si entramos dentro de esta composición y queremos cambiar la canción, automáticamente el espectro de audio
va a reaccionar al cambio que hayamos hecho. Ahora tenemos que hacerle algunos ajustes para conseguir el efecto que queremos. Con la capa espectro de audio seleccionada, vamos a seleccionar la herramienta pluma y vamos a hacer un clic en este vértice de la imagen y otro clic en la parte de abajo para crear una especie de línea que nos servirá como máscara. Por eso es importante tener esta capa seleccionada. Ahora en esta opción de aquí vamos a elegir máscara y donde pone Path la opción máscara 1, que es la que acabamos de crear. De esta forma las ondas del audio del espectro se van a ver a partir de esta máscara. Continuamos haciendo algunos ajustes más. Aquí, en las opciones de al lado, podemos elegir en qué parte queremos que se vea el espectro. Yo, para este proyecto, voy a elegir lado B. Una vez que estemos contentos con el resultado del espectro, le vamos a poner un efecto que se llama espejo. Y vamos a tirar de este manejador hasta llevarlo al centro de la mesa de trabajo. Con este efecto lo que conseguimos es lo que su propio nombre indica, un reflejo de lo que contenga la capa a la que lo hayamos aplicado. De manera que cualquier cambio que hagamos aquí se verá reflejado en esta parte. Lo dejamos perfectamente centrado y el valor exacto es 960. Si fuese necesario ajustar un poco la máscara, con la herramienta pluma lo podríamos hacer sin problemas. Esto se ve perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es activar los márgenes de seguridad y con la herramienta pluma vamos a crear una barra que nos va a servir para ver el tiempo de la canción. Duplicamos la capa
y la copia la desactivamos por el momento. A esta le bajamos la opacidad al 30% más o menos. Volvemos a activar la capa y le añadimos el efecto recortar trazados y lo animamos de esta manera. Al inicio de la línea de tiempo vamos a activar el reloj en fin y lo ponemos a 0, y donde termina la canción lo ponemos a 100, de manera que la línea va a llegar al final al mismo tiempo que termine la canción. Le podemos añadir algún detalle más si queremos. Ahora, con clic derecho, vamos a crear un fondo con estas dimensiones. Y a este sólido le vamos a poner el efecto degradado de 4 colores. Si queréis podéis poner estos mismos colores. Una vez posicionados los manejadores, le vamos a poner una expresión a cada uno. En punto 1 hacemos clic sobre el reloj con Alt presionado y escribimos esta expresión. Lo que conseguimos con esto es que los colores se muevan de manera aleatoria, por nuestra composición. Hacemos lo mismo con los otros 3 manejadores.
Con control D duplicamos la capa de fondo y a la copia que hemos hecho le eliminamos el degradado y le ponemos un efecto que se llama cuadrícula con estos ajustes. De nuevo, con clic derecho, vamos a crear una capa de ajuste a la que le vamos a poner los efectos glow o resplandor y ruido. El efecto de resplandor le ponemos estos ajustes. El umbral del resplandor en 50, el radio en 150 y la intensidad del resplandor la vamos a vincular al slider de la capa amplitud de audio, para que la intensidad del resplandor reaccione a la música. Pero si nos fijamos, está reaccionando de una manera muy intensa, así que esto tenemos que arreglarlo de la siguiente manera. Hacemos clic al final de la expresión para poder seguir escribiendo y vamos a poner que queremos dividirlo entre 70. Podéis ir jugando con los ajustes hasta que consigáis un resultado que os guste. Yo he estado haciendo unas pruebas y estos son los que me han funcionado. Ahora podemos ver que la intensidad del resplandor reacciona a la música, pero de manera muy sutil. Si queremos que algún elemento no reaccione al resplandor, podemos ponerlo por encima de la capa de ajuste. Volvemos a la capa de ajuste para generar un poco de ruido en la escena con este efecto. Si no queremos que el ruido se vea de colores, tenemos que desactivar esta casilla y le vamos a poner un valor muy bajo, por ejemplo 5, que sea un efecto muy sutil. Ya casi tenemos nuestro visualizador de audio terminado. Solamente nos queda añadir un par de cositas. Una de ellas va a ser un fondo de estrellas que se enciendan y se apaguen. Y si queréis ver cómo se hace, en este vídeo de aquí os lo explico, en solo 3 minutos, sin necesidad de utilizar ningún plugin externo. Lo posicionamos más o menos por aquí, y en modo de fusión se lo ponemos en añadir. Antes de exportar nuestro proyecto, vamos a hacer un chequeo rápido para ver que todo esté funcionando correctamente.
Por último, vamos a generar un poco de movimiento a la imagen. Nos posicionamos en esta composición y desplegamos la rotación y la posición. Hacemos clic sobre el reloj de la posición, con Alt presionado y escribimos Wiggle 1,20 y en la rotación escribimos Wiggle 1,2. Y ahora sí, tutorial completado.